Bueno, estábamos revisando la parte de la relación entre el esfuerzo cortante y el momento. Entonces nosotros decíamos que tau yx es el esfuerzo cortante de una fuerza en x en un área perpendicular a la dirección. Entonces nosotros tenemos que esto sería esfuerzo cortante de una fuerza en dirección de x en un área perpendicular a y en la dirección de y. Perpendicular a la dirección de y. En un área perpendicular a la dirección de y. También tenemos que el flujo de momento, el flux de momento, principalmente de x momento, se está transfiriendo en dirección de y. Entonces, en general, este sería flux de momento, flux de x momento. El flux de un momento se transfiere en dirección de y, ¿sí? En realidad, pues sabemos que el flux de x momento tiene las mismas unidades que el esfuerzo cortante y x, ¿sí? Entonces, por lo regular, esta sería una definición en mecánica de fluidos, y esta sería una definición en ingeniería química. Principalmente en la parte de fenómenos de transporte. En realidad son las mismas, pero pues vamos a preferir la parte de la definición en ingeniería química. Sabemos que entonces el esfuerzo cortante va a ser flujo de pues de la dirección en el momento y que se está transfiriendo en una dirección y. Sabemos entonces que también tau yx o x momento tiene dos direcciones. Esto va a tiene dos direcciones. No debemos de confundir en este caso el momento con el flux de x momento, ¿sí? Porque x momento, por ejemplo, x momento por sí mismo tiene la misma dirección de la velocidad, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros lo viéramos en la dirección x y y, ¿sí? Si nosotros viéramos esto, voy a ponerlo como esto, ¿sí? Si lo viéramos de esta manera, esta sería la dirección de x, esta es la dirección de y, ¿sí? Y por ejemplo, en este caso nosotros tendríamos esta dirección, ¿sí? En caso de esta dirección, nosotros vamos a ver que aquí vamos a tener, esta sería la dirección de la velocidad,
aquí esa sería la dirección de la velocidad, dirección de la velocidad, pero también sería la dirección del momento X, del X momento, ¿sí? Entonces, el momento X por sí mismo es un vector, ¿sí? También el momento X va a ser un vector que va a tener la misma dirección de la velocidad, pero lo que es diferente sería el flux de momento en X, ¿sí? Que es la dirección de transferencia del momento. Esa dirección de transferencia del momento va a estar en dirección Y. Bueno, en este caso para este esfuerzo cortante va a estar en dirección Y, o sea, quiere decir que no va a tener la transferencia de momento o el flux de momento no va a tener la misma dirección de la velocidad ni la misma dirección del momento en sí mismo, sino tendría una componente en X y en Y. En este caso, no, perdón, no tendría componente en X y en Y, sino sería diferente la dirección de la transferencia de momento. ¿Sí? Por ejemplo, entonces el flujo de momento, el flux de momento, nos dice cómo el momento se está transfiriendo. ¿Sí? Entonces, por lo regular, un tensor, que vamos a estar viendo en este curso, vamos a ver que va a tener dos direcciones, ¿sí? Como es que tenemos aquí tau, ¿sí? Va a tener dos direcciones, la dirección en sí mismo del momento, dirección del momento en sí mismo, y también vamos a tener la dirección de transferencia, que en este caso sería del flux, ¿sí? El tensor entonces va a tener o el esfuerzo cortante va a tener dos direcciones. La dirección en la que se está transfiriendo el momento y que se está transfiriendo la velocidad, ¿sí? Que sería, bueno, en este caso es en X, y la dirección en la que se va a estar transfiriendo el flux de momento o donde se transfiere el momento, ¿sí? La dirección en la cual se va a estar transfiriendo el momento. Entonces, si nosotros lo vemos de esta manera, pues vamos a ver que nosotros tendríamos este tensor, podemos tener este tensor tau x, tau yx, si lo vemos en tres dimensiones, ¿sí? En este caso nosotros tendríamos la dimensión en x, la dirección en x, la dirección en y la dirección en z, ¿sí? Si nosotros lo vemos desde este punto de vista, pues nosotros veríamos que la dirección en x no lo voy a poner así, lo voy a poner de esta manera. Voy a poner diferente la dirección en Y, ¿sí? Estaba bien entonces. Sí, nada más que voy a poner diferente la dirección. Digamos que la dirección, es que para que coincida con el tubo, ¿sí? El tubo tenía la dirección en X en esta dirección, este sería Y y este sería Z, este sería Y, ¿sí? Entonces, supongo que este es el tubo, esta es la dirección en X. Entonces, por lo tanto, la velocidad iría en esta dirección, ¿sí? Y la transferencia de momento
iría en esta dirección. Ya dijimos que la primera dirección la vamos a poner como una flecha con una sola línea y la segunda dirección serían una flecha con dos líneas. Ajá. Entonces, la primera nos va a dar pues la velocidad, ¿sí? La velocidad y la dirección del momento, y la segunda nos estaría mencionando hacia dónde se está transfiriendo. Entonces, esta sería la velocidad y en este caso sería x momento, ¿sí? El momento en dirección en X, y aquí esta parte nos diría cómo se transfiere el momento, cómo se transfiere el momento. Entonces, este sería tau de X, pero también podríamos tener no, este otro tensor. Este otro tensor sería el tensor tau, otra vez este color, sería tau ZX, perdón, ZX. Ajá. Y en tau ZX, pues aquí vamos a ver que la dirección de la velocidad va a estar en X, ¿sí? Este sería Z, este sería Y, pero la transferencia del momento sería en dirección Z, ajá, sería hacia acá arriba. Entonces, en este caso, pues sigue siendo la velocidad en X, y se sigue transfiriendo momento en X momento, pero la variación de la velocidad, o sea, la velocidad va a cambiar en dirección de Z y ya no en dirección de Y, ¿sí? Sino ahora el perfil de velocidades nosotros lo veríamos en dirección de Z, ¿sí? Veríamos que, por ejemplo, aquí abajo tenemos una mayor velocidad y conforme vamos incrementando, podríamos decir que va disminuyendo la velocidad. Entonces la velocidad cambiaría en la dirección Z, que sería la transferencia de momento o el flux de momento. También podríamos tener este caso. También podríamos tener el caso en el que, otra vez, sería aquí, y luego, entonces, también podríamos tener el caso de tener tau XX, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? ¿O cómo lo interpretamos físicamente? La dirección de la velocidad va a estar, la dirección de la velocidad va a estar en X, y el momento o el flux de momento también se va a estar transfiriendo en la misma dirección. Entonces aquí tendríamos, sí, la velocidad. Entonces, esto nos está diciendo dónde se está transfiriendo, ¿sí? Y esto nos está diciendo hacia dónde va la velocidad y hacia dónde va el momento en sí mismo. Y hacia dónde va el flux de momento. Ajá. Entonces, el flux de momento se está transfiriendo en la misma dirección de la velocidad. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una línea, ¿sí? Aquí tendríamos que la velocidad se está transfiriendo en la dirección Z. Tendríamos B, en la dirección X tendríamos BX, ¿sí? La velocidad se está transfiriendo en la dirección X, pero la velocidad cambiaría en esta misma dirección. Podríamos tener una velocidad baja, y tendríamos aquí en este lado una velocidad alta, ¿sí? Entonces la velocidad va cambiando en la misma dirección de la transferencia de momento. Entonces aquí podríamos tener una aceleración,
o incluso podríamos tener una desaceleración, ¿no? Porque vamos viendo que tendremos una velocidad baja, alta aquí, y podremos tener una velocidad más baja de este lado, de alta a baja, o como lo pusimos aquí, de velocidad baja a una velocidad alta y tendríamos una aceleración. Entonces, nosotros tendríamos una misma, una misma dirección. Entonces, en la misma dirección que va la velocidad, sería también la variación de la velocidad, ¿sí? Pero, y la variación de la velocidad va a estar en X y la velocidad también va en dirección de X, ¿sí? Eh, Podríamos tener el caso también en el que, vamos a ver, podríamos también tener un caso tener este diferente, ¿sí? Tau XY. ¿Cómo sería tau, tau XY? ¿Sí? En este caso, la velocidad y cambiaría en esta dirección, en la dirección de Y, ¿sí? Pero el momento, la transferencia de momento, se estaría dando en dirección de X. Uh-huh. Entonces, por eso son diferentes, ¿sí? Es por eso que son diferentes. No lo podíamos explicar en un inicio, pero sabemos que tau yx y tau xy van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque aquí la velocidad pues va a ir en dirección de y, ¿sí? La velocidad va a ir en dirección de y, ¿sí? Y el perfil de velocidades va a cambiar en dirección de x. O sea, vamos a tener que la transferencia de velocidad va a ser en dirección de X, ¿sí? Vamos a tener aquí una velocidad más baja posiblemente, o aquí una velocidad más alta en cero, y conforme vayamos incrementando el espesor, pues va a ir disminuyendo esa velocidad, o no sé, ¿sí? O no se sabe, no necesariamente tendría que ser eso, sería solamente un ejemplo, pero veríamos que la transferencia de momento o la variación de la velocidad va a estar en X y la dirección de la velocidad y del momento en sí mismo va a estar en dirección de Y. Uh-huh. Entonces, eventualmente vamos a tener las 9 componentes, ¿sí? Y combinamos todas estas, X, Y, X, Y, como son 3 direcciones, 3 por 3, 9, salen 9 combinaciones, ¿no? Entonces, en este caso tendríamos 9 componentes, es por eso que tau en sí, un vector tendría 9 componentes. Ajá. Entonces es mejor entender esto antes de pasar pues a la parte divertida, ¿no? A la parte de las deducciones matemáticas. Entonces mejor podemos entender cómo varía todo esto y después llegar a las deducciones. Otra cosa que también podemos decir es que pues en este caso nosotros tendríamos que esto sería esfuerzo cortante. Esfuerzo cortante. Uh-huh. Porque, digamos, aquí sabemos que la fuerza, bueno, ese sería esfuerzo cortante. Ese de acá arriba sería esfuerzo cortante, ¿no? Bueno, ahorita explicamos también el otro. Esfuerzo cortante, ¿sí? ¿Por qué sería esfuerzo cortante? Porque ya habíamos dicho que hay una diferencia, ¿no? Que por ejemplo el esfuerzo cortante, la fuerza aplicada es perpendicular, ¿sí? La fuerza aplicada va a ser perpendicular al área de transferencia, ¿sí? En este caso, el área
a la que le estamos aplicando la fuerza, pues va a ser un área perpendicular a la dirección, Y, ¿sí? A esta área es a la que se le aplicaría la fuerza. Entonces, esta sería un área perpendicular a la dirección Y, ¿sí? Le estamos aplicando la fuerza a toda esa área y se transfiere a las demás áreas en dirección perpendicular a Y. Por eso lo podemos llamar esfuerzo cortante. ¿Sí? Ese sería el área perpendicular a Y. ¿Sí? El área perpendicular, entonces, en este caso a Z, sería esta área que tenemos acá. ¿Sí? Por eso también podríamos llamar esto esfuerzo cortante. ¿Sí? Pero en este caso, el área perpendicular a la transferencia, en este caso se está dando acá, ¿sí? Este sería el área perpendicular, ¿sí? Y también es perpendicular a la dirección de la velocidad. Acá, si se dan cuenta, el área no es perpendicular a la velocidad, sino es paralela. Aquí también es paralela a la velocidad, ¿sí? Las dos son paralelas, pero esta es perpendicular a la velocidad y perpendicular a la transferencia. Entonces, a esta le llamaríamos esfuerzo normal. Esfuerzo normal. ¿Sí? Y esta, por ejemplo, el área perpendicular al área de transferencia, ¿sí? A la dirección de transferencia, serían, ¿sí? Estas son las láminas que se pueden transferir. Ese también sería un esfuerzo cortante. Y estos serían esfuerzo normal. De las 9 componentes tendríamos 3 esfuerzos normales y los demás serían esfuerzos cortantes. ¿Sí? Otra cosa también que podemos decir, que en esta parte el momento se transfiere de área en área. ¿Sí? El área, si la viéramos de esta manera, va a ser un área, el área en la que se está transfiriendo la fuerza va a ser un área de esta manera. ¿Sí? Es en donde se transfiere la fuerza. ¿Sí? Entonces, vamos a tener un área en este punto y se transferiría a la siguiente área, digamos la fuerza, el momento principalmente se va a estar transfiriendo de área en área y estas áreas deben de estar en contacto para que se produzca dicha transferencia. ¿Sí? También podemos decir que esta transferencia no va a depender del flujo del fluido, de la velocidad del fluido, sino depende principalmente del contacto que estén haciendo estas áreas, ¿sí? Entonces, esto se va a considerar como transporte molecular. Entonces, tau YX, tau ZX, tau XX y tau XY, todos estos ejemplos que vimos, lo podemos considerar como transporte molecular. ¿Se acuerdan que había transporte convectivo? ¿Se acuerdan que había transporte convectivo y transporte molecular? Entonces, y un transporte combinado, en este caso, el que deban de estar en contacto, ¿sí? Sería como conducción en transferencia de calor, o sea, deben de estar en contacto para que haya esa transferencia de momento, ¿sí? Deben de estar en contacto cada una de las áreas para que se produzca ese transporte molecular y pues eso sería todo.